Mirando hacia el cielo, podremos ver a las nubes siempre presentes en él. Las nubes pueden ser de mayor o menor tamaño, más altas o más bajas, o de múltiples formas, y aunque a algunos no les guste su presencia, sobre todo en la playa, lo cierto es que son imprescindibles para que la vida en nuestro planeta se haya desarrollado y siga haciéndolo, pues son una fuente de agua para nuestra Tierra. La superficie de nuestro planeta está compuesta por un 70% de agua, distribuida en mares, ríos, lagos y estanques. Pero una parte de esta siempre está en las nubes, y esto forma parte del conocido ciclo del agua. Así, las nubes están formadas de gotas de agua. Si bien el proceso puede variar en algunos casos, por ejemplo, cuando una masa de aire húmedo y caliente asciende a lo largo de la pendiente de una montaña, se enfría y condensa para formar las nubes. Este es el principal motivo por el que las nubes son frecuentes en las altas montañas. Ahí estuvo un poquito de información acerca de las nubes y qué gusto que siga con nosotros aquí en Informativo Hábitat, porque el día de hoy traemos un tema bastante interesante y no lo voy a compartir solamente yo. El día de hoy se encuentra conmigo el doctor Eugenio Arriaga Cordero, quien es coordinador de Maestría en Renovación Sustentable de la ciudad de la Escuela Superior de Arquitectura, la ESAR. Buenas tardes, Hola, doctor. buenas tardes. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. No, un placer como siempre tenerlo por aquí con sus vastos conocimientos. Hoy hablando un poco acerca de la desigualdad y sus efectos negativos, entre muchos efectos que puede llegar a tener, ¿no? Así es un tema bastante relevante, pienso yo. Muchas veces de alguna forma se contrasta con el tema de la pobreza, ¿no?, que platicábamos hace un momento, porque si bien es un imperativo ético-moral el resolver el problema de la pobreza que afecta a la mitad de la población, también recientemente hemos entendido, por así llamarle, que la desigualdad tiene problemas particulares y efectos nocivos en una sociedad que deben de ser atendidos, al margen obviamente de los de la pobreza, ¿no? Es decir, la desigualdad en sí misma, digamos que genera efectos negativos para nuestra comunidad. Una pregunta, yo siempre me pongo o me he puesto a debatir de estos temas acerca del capitalismo con amigos, con colegas y demás, y siempre sale pues o al punto en el que terminamos es que vivimos en un sistema en el cual los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres pues no igual y no más pobres, pero simple y sencillamente lamentablemente no les toca nada, ¿no? Sí, es correcto, es digamos una situación de esa naturaleza. Desde 2008, por ejemplo, que tuvimos esta crisis de la vivienda mundial que inició en los Estados Unidos y recientemente con esta tremenda crisis de COVID que en México nos dejó más de 3 millones de nuevos pobres, hemos observado, al menos en los Estados Unidos, donde hay más datos, que la recuperación económica fundamentalmente la acaparó el 1% más rico. Es decir, apenas comenzaba la recuperación económica, pero el 1% de las personas con más altos ingresos capturaban una parte importante de esa recuperación económica. Simplemente en México, por ejemplo, se estima que el 1% de las personas con más altos ingresos tienen arriba del 20% de la riqueza del país. Entonces, es ahí donde comenzamos a ver que las cosas no andan bien, que una sociedad más equitativa podría ser no solamente más justa, sino incluso generar un mejor contexto para el crecimiento económico y el desarrollo del país. Y hablando de la desigualdad, ¿existen por así o hay una forma de clasificar? ¿Existen tipos de desigualdad? Sí, hay distintos tipos de desigualdad, distintos ejes estructurantes de la desigualdad. El más común al que nos podemos referir es la desigualdad de ingreso, ¿no?, que esencialmente es la brecha, es la, digamos, distancia entre las personas que ganan menos y las que ganan más en una sociedad, ¿no?, y que se mide con el índice Gini. Pero también hay, por ejemplo, la desigualdad de género, esta diferencia entre hombres y mujeres, por ejemplo, expresada en un pago desigual entre hombres y mujeres por el mismo trabajo realizado. Se estima que alrededor de, por cada peso que gana un hombre, una mujer estaría ganando por el mismo trabajo 70 centavos.
por poner un ejemplo. Por no hablar de la tremenda desigualdad en la distribución del trabajo, por ejemplo, en el hogar, en el cuidado de la casa, en el cuidado de los niños o en el cuidado de los adultos mayores. También hay desigualdad territorial. Esta, por ejemplo, es muy evidente cuando contrastamos, por ejemplo, las condiciones de vida de las personas mayoritariamente indígenas en el estado de Chiapas con las personas en estados como Jalisco o Nuevo León en el norte del país. Pero incluso a nivel metropolitano es muy fácil contrastar esta desigualdad en cuanto al acceso y la calidad de servicios e infraestructura urbana entre municipios, pensemos, como Tlajumulco de Zúñiga y Guadalajara o Zapopan, o incluso dentro de una ciudad, por ejemplo, ciertos barrios, pensemos en el poniente de Zapopan y Guadalajara, con barrios, por ejemplo, en el extremo oriente de la ciudad, donde digamos que cada comunidad tiene una realidad radicalmente distinta. Y por último, también podemos considerar la desigualdad en el ciclo de vida, es decir, los distintos retos que enfrenta, por ejemplo, la población de adultos mayores con la población de los niños o de los adolescentes, y también la desigualdad, en Estados Unidos le llaman de raza o etnia, en donde, por ejemplo, podemos encontrar las enormes diferencias en la calidad de vida entre las personas tradicionalmente blancas, sobre todo en Estados Unidos, con grupos de afroamericanos o de nativos americanos. Y aquí en nuestro país el contraste en las condiciones de vida con la población indígena, que es sumamente fuerte, desafortunadamente, todavía. Pues que lo llegamos a ver hasta hace poco con Yalitza Aparicio, ¿no? Esta actriz que la película Roma, y creo que ella también fue nominada a un Oscar, y todos de que, ¿qué? No, nada más la nominaron porque es indígena y que no sé qué y que no sé cuándo, y que de hecho hasta mismos actores mexicanos, en lugar de sentirse orgullosos, tenía entendido que armaron un grupo en WhatsApp o un grupo ahí para echar hate de la chica, ¿no? Entonces ese es un claro ejemplo que fue visible, que literalmente estuvo en boca de todos, pero es algo que pasa día con día desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En este caso agravado, porque no es solamente la discriminación en el cine, por ejemplo, que sufren las mujeres que reciben un sueldo inferior a los protagonistas masculinos. En este caso tenía la doble, digamos, discriminación, la de ser mujer, pero también la de pertenecer a una etnia y, por tanto, digamos que demostrar una suerte de belleza no necesariamente compatible con el canon, digamos, europeo, occidental, al que el cine y la televisión nos tiene acostumbrados, ¿no? Lo cual abre, digamos, la posibilidad de hablar de cómo las distintas, digamos, tipos de desigualdad se pueden manifestar, intersectar en una misma persona. Y en este caso, por ejemplo, podemos hablar de los pobres en México. Estaríamos hablando seguramente de una mujer de ascendencia indígena que vive en una zona rural frente a la posibilidad de vivir en una zona urbana, en un estado como Chiapas, y cuyos padres seguramente no tienen educación superior y nacieron en el decil más pobre del país, ¿no? Hombre, pues ahí sí estamos hablando, como bien decías, de varios tipos de desigualdad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, ahora que platicabas esto de la desigualdad de género, yo en alguna ocasión he escuchado esta frase hablando específicamente de por qué los hombres pueden llegar a tener cargos de trabajo más importante que una mujer, y lo relacionaban básicamente con que la mujer, como cada 28 días tiene su ciclo menstrual, se veía afectado su humor, sus posibilidades biológicas y demás. ¿Esto es verdaderamente cierto? ¿Existe algo que lo avale como tal para que eso pueda ser una forma de decir, no, tú no puedes estar en la dirección de esta empresa porque eres mujer y pasa esto contigo cada cierto tiempo? Bueno, ciertamente en términos de género hay un fenómeno que se conoce como el techo de cristal, en el que en la, digamos, ascendencia en la estructura de una empresa privada o en el propio gobierno, las mujeres llegan a un punto en donde ya no pueden avanzar. Es como si tuvieran un techo, digamos, invisible que no les permite ocupar, digamos, posiciones de mayor relevancia.
Con respecto a la situación biológica de las mujeres, lo que sí es frecuente es que el empleador esté preocupado porque eventualmente la colaboradora pueda tener hijos. Entonces el razonamiento que con frecuencia pasa por la cabeza de los empleadores es: voy a formar a esta persona, va a ir ascendiendo, voy a depender de ella porque seguramente, como muchas mujeres, es muy talentosa, y un día va a llegar y me va a decir: jefe, voy a ser mamá, y probablemente se va a retirar del empleo, y el empleador con frecuencia esgrime esta situación como, digamos, una de las causas que van generando estas barreras para que las mujeres no puedan estar representadas en los puestos de mayor autoridad. Y basta echar un vistazo a las más grandes empresas o incluso en gobierno. No es muy común que tengamos mujeres como directoras generales de una empresa, o gobernadoras o alcaldesas, ¿no? Lo cual es bastante desafortunado. Doctor Eugenio, ya se nos ha acabado el tiempo. Creo que podemos quedarnos hablando de esto mucho rato. Entonces lo invito a que venga de nueva cuenta para retomar todo esto ahora que ya se acerca el Día de la Mujer y demás, para seguir hablando pues temas en general de la desigualdad, que es muy importante. ¿Alguna vía de contacto donde lo podamos por ahí escribir o buscar? Bueno, en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, siguiendo simplemente ESARC, nuestra universidad, ahí estamos a la orden para poder dialogar con el público. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, su casa Informativo Hábitat, y nosotros nos despedimos, pero recuerde que siempre estamos aquí de lunes a viernes de 3 a 3:30 de la tarde.